Hola, saludos. De nuevo en finanzas internacionales. Esta vez vamos a trabajar sobre el campo de aplicación de las finanzas, pero a nivel global. Nueva materia, nueva cátedra que constituye la mía, finanzas organizacionales. Para tal fin vamos a desarrollar temas muy, muy interesantes que tienen que ver con el dinero y las finanzas. Trabajaremos o empezaremos a desarrollar lo que podría ser las instituciones financieras. Se define las instituciones financieras como aquellas instituciones que facilitan servicios financieros a sus clientes o miembros. Probablemente los servicios financieros más importantes facilitados por las instituciones financieras es actuar como intermediario financiero o intermediario financiero. La mayor parte de las instituciones financieras están reguladas por el gobierno. Cuando hablamos de un organismo de intermediación financiera, son aquellos que se encargan mediante trámites burocráticos o trámites protocolares colocar dinero en cuanto de su banca o de sus cuentas a la mano de las empresas que lo requiere, que lo necesita. Las instituciones financieras pueden ser a nivel internacional o pueden ser a nivel nacional. Entonces vamos a definir esas instituciones acá en Venezuela, cómo se desarrollan en Venezuela las instituciones financieras. Comenzaremos clasificando esas instituciones financieras de acuerdo con el tamaño de sus activos. Tenemos los bancos comerciales, para ellos es un secreto que la banca hoy en día existen la banca pública y la banca privada. Algunos bancos del Estado optó por manejarlo a discreción. Bancos comerciales, lo llaman banca comercial, se dedica a generar o a ofrecer créditos a las diferentes personas, bien sean naturales o jurídicas, entendiéndose como personas jurídicas, las empresas como tal y las personas naturales que de repente eh, declaran impuestos pero necesitan también de un crédito. Tenemos las asociaciones de ahorro. En el caso particular, algunos de ustedes han visto o han escuchado lo que son las cooperativas de ahorro. Cooperativas de ahorro y préstamo son un organismo, una institución financiera que se dedica también a trabajar con el dinero de una manera mancomunada, o sea, asociada, un poco de personas que aportan para que con ese dinero pueden favorecer a otras, ¿sí? Con la diferencia que las asociaciones de ahorro, cooperativas de ahorro, las tasas de interés son muy bajas y los ahorros se limitan solamente a funcionar para tratar de mejorar la vida o la calidad de vida a sus asociados. Tenemos las compañías de seguros de vida, ya para nadie es un secreto que las compañías aseguradoras hacen vida en nuestro país y se encargan de que el dinero que usted aporte, ellos le ofrecen un servicio. Eso radica realmente en lo que podría ser la función de intermediación financiera. Yo te doy, tú me das, o te ayudo a conseguir lo que tú deseas. Tenemos los fondos privados de pensión. En Venezuela casi no se da muy bien esto, pero en nuestros países, por ejemplo, en el país vecino como Colombia, existen los fondos de pensiones privados o de cesantía. Lo que ustedes trabajaron, el tiempo que trabajaron, ese dinero se coloca, hay una colocación bancaria, instituciones que se encargan de sacarle provecho o generar más redituabilidad, es decir, más ganancias a ese dinero. Por otra parte, tenemos los fondos de pensiones, bien sean mutuales, municipales o estatales, son dinero que se maneja siempre orientado a ayudar a cubrir las necesidades de las personas. La compañía financiera. Las compañías financieras son personas que tratan, se agrupan para qué? Para trabajar, bien sea ofreciendo un servicio, pero a cambio de un aporte. Una de las compañías financieras presentes en nuestro acontecer diario es a través de lo que se conoce como el arrendamiento financiero o leasing financiero, que no es otra cosa que algo que tú necesitas, un activo, que sea un vehículo o una maquinaria y se le hace difícil comprarla, pues ellos se encargan de prestársela a cambio de un dinero o si en un futuro están interesados en adquirirla y hacen los trámites correspondientes para que se den el traspaso de dicho activo. La compañía financiera o ente financiero pueden ser personas de otras compañías bueno, estén fuera de lo anteriores. Una compañía financiera podría ser aquella que se encarga de corretaje de acciones en la bolsa de valores. Los bancos de ahorro, ya lo conocen, bancos hipotecarios, por ejemplo, sí, que se encarga de ofrecer a las personas que necesitan vivienda pues un crédito para su construcción o la adquisición de vivienda. Las compañías de inversión son compañías que su función es necesariamente auxiliar a las personas que necesiten dinero.
el Fondo del Mercado Monetario, tenemos cooperativas de crédito. Estas cooperativas de crédito surgen eh, necesariamente para llegar y a veces se encargan de aquellos bienes que tú no necesitas, ¿sí? Y previo aportación mensual o quincenal o semanal, ese dinero, entre todos, de forma, eso es el término cooperativo, porque es entre todos se encargan de auxiliar a otros socios. Pero para conocer en forma más detallada y más seria los organismos o las instituciones financieras legalmente estructuradas o diseñadas en Venezuela para regular todas estas operaciones, pues tenemos tres que son muy importantes para mí. El Banco Central de Venezuela se creó necesariamente para tener funciones propias. Por ejemplo, una de ellas es la política monetaria, es decir, ustedes recordarán que en estos últimos años pues, se han generado algunas controversias y algunos desequilibrios en cuanto a los cambios de conos monetarios. Bueno, ¿quién decide la salida de estos conos monetarios o la emisión de dinero al, a la al mercado? Pues es el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela se encarga de fijar las tasas de interés, todo lo que tenga que ver con títulos, con el dinero, con los valores, que tengan que ver de por medio el manejo financiero, pues tiene atribuciones el Banco Central de Venezuela, incluso por encima también de las operaciones normales de la banca también. Por otro lado tenemos el Sudeban, que no es otra cosa que la Superintendencia de Banco y otras instituciones financieras. Sudeban. El Sudeban regula lo que tiene que ver, por ejemplo, con los depósitos en los bancos, el encaje legal, o sea, el dinero que deben pertenecer en sus bóvedas o algunas otras actuaciones que tienen que ver con la banca, bien sea pública o privada. Cuando hablamos de banca pública, es la manejada por el gobierno, y si hablamos de la banca privada, son aquellas bancas que surgían anteriormente y tenían como capital socios extranjeros. Por ejemplo, el caso del Banco Venezuela, que tenía, por ejemplo, un consorcio español llamado Grupo Santander, que tenía acciones ahí. Bueno, hoy en día eso pasó a manos del Estado. También tenemos, por ejemplo, el provincial, que el BBVA, que no es otra cosa que el Banco Bilbao Vizcaya Argenta, en grupo que también se encargaba de invertir en nuestro país. Bueno, todo lo que las regulaciones en cuanto a los bancos atañe o repercute en el famoso Sudeban, que es una institución seria importantísima en Venezuela. Y por último, como tercer órgano fiscalizador o, o ente regulador, tenemos el FOGADE. FOGADE, el Fondo de Garantía de Depósitos. En los años 80, una debacle económica. La mayoría de bancos, por malas inversiones, malas operaciones, pues cayeron en un declive, o sea, desaparecieron. Llámese el Banco Latino, el Banco de Maracaibo. Para algunos tal vez no se acordarán, en aquel entonces fue una quiebra general de la banca como tal. Entonces, muchos cuentaahorristas o personas que tenían inversiones en esos bancos, pues los perdieron. Entonces, dada esa circunstancia, pues el gobierno de aquel entonces creó, últimamente se creó, el Fondo de Garantía de Depósitos. ¿Qué significa esto? Que ahora la persona que tiene dinero y el banco que tienda o propenso a quebrar, entonces el FOGADE se encarga de al menos garantizarle una parte del dinero que tú tengas ahorrado ahí. Por último, tenemos el órgano superior del Sistema Financiero Nacional, o SFIN, que lo que hace es patentar todas estas acciones, es decir, tratar de hacer, para poner en práctica toda la operatividad o todas esas normativas existentes que viene de la regulación por parte de estas instituciones como tal. Bien, como decíamos antes, el Banco Central de Venezuela es el organismo responsable como principal autoridad económica de velar por la estabilidad monetaria y de precios de este país sudamericano, o sea, Venezuela. Es el único autorizado para emitir la moneda de curso legal en Venezuela. Es una persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y ejercicio de la política y su competencia. ¿Qué es lo que es? Podemos resumir esto. Bueno, decíamos anteriormente, todo lo que tiene que ver con la política monetaria, las tasas de interés y las regulaciones financieras, pues siempre atienden a al desempeño de este ente como tal, ¿sí? Por otra parte, dice que la Superintendencia Nacional de Bancos
Es un organismo autónomo de carácter técnico y especializado con personalidad jurídica y patrimonio propio independiente del Fisco Nacional, que tiene como función principal supervisar, controlar y vigilar las instituciones financieras. Cuando hablamos que es un organismo autónomo de carácter técnico especializado, autónomo porque a pesar que él atiende líneas de arriba del Banco Central de Venezuela, puede trabajar de manera holgada, o sea, tranquilamente. Y cuando hablamos de carácter técnico y especializado es que van directamente al grano, que es lo que tiene que ver con la banca, ¿sí? Dice, la función principal es supervisar, controlar y vigilar las instituciones financieras, su banco. Por otra parte tenemos el FOGADE, ya hemos hablado del FOGADE, Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, Instituto Autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, escucha, responsabilidad de garantizar los depósitos públicos mantenidos en bancos e instituciones financieras de Venezuela. Ante una crisis severa de insolvencia, la institución financiera que se encuentra en problemas es intervenida por el Estado y FOGADE ejerce la función de liquidador del banco y sus empresas relacionadas con actividades no financieras. A un costado tenemos acá todo lo que tenga que ver, todo lo que tiene que ver con la banca, tanto pública como privada. Entonces el ente regulador, como lo decía anteriormente, es el FOGADE. Si algún banco que está fallando en cuanto a sus activos o al menos en la capacidad para enfrentar eh, sus, sus problemas financieros, pues entonces le dan la autonomía para ejercer la función de liquidador de ese mismo banco. Hablar de las finanzas internacionales, también se habla de la economía monetaria internacional. Dice que es la rama de la economía financiera dedicada a las interrelaciones monetarias y macroeconómicas entre dos o más países. Cuando hablamos de finanzas internacionales, también tenemos que hablar del comercio internacional, ¿sí? Las barreras del mismo comercio internacional, algunos aranceles, todo lo que tenga que ver con la generación de la finanza o de la economía monetaria, pues tiene que ver con las finanzas internacionales. Finanzas internacionales eh, tienen que ver con aquellos grupos también que se constituyen para comerciar a nivel internacional, a nivel global, y el manejo de empresas que se han constituido en otros países como tal. Entonces, finanzas internacionales es muy apasionante. ¿Por qué? Porque para estudiar comercio internacional o finanzas internacionales se enfoca necesariamente en eso, en conocer cómo es el comportamiento de las diferentes economías, cómo podemos nosotros penetrar diferentes mercados para la generación de nuestras propias finanzas. Existen organismos financieros internacionales que nos ayudan para los auxilios financieros. Tenemos el Banco Mundial, tenemos el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Estos tienen su fecha de creación, ¿sí? Y sobre todo la mayoría tienen sus sedes propias en Estados Unidos. El Banco Mundial permite auxiliar a países en situaciones decadentes, en situaciones críticas. O sea, ¿cómo se hacen? A través de aportes financieros para ellos llegar y mantener una economía creciente, próspera. Ahora bien, la Organización Mundial del Comercio, pues, ayuda en cuanto a eliminar barreras en cuanto al comercio y aranceles. Por último, tenemos el Fondo Monetario Internacional, que en Latinoamérica lo que permite a los demás países es asignar un monto, un crédito, dirigido a satisfacer necesidades en una población, con la intención de tener a su mano la disponibilidad de enfrentar esas deudas, es decir, capacidad para pagar. Algo muy particular con el Fondo Monetario Internacional es que ese dinero que se le asigna en cada país tiene que ser invertido en el pueblo, en obras tangibles, o sea, que se puedan ver. Hay mucha gente que le huye, muchos gobiernos le huyen mucho a adquirir créditos en el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la ventaja de estos organismos internacionales financieros? Organismos financieros internacionales. Como los países afiliados o alineados a esas mismas organizaciones gozan de esos beneficios. Aranceles más bajos, tasas de interés más bajas y permiten crecer de forma exponencial las finanzas, las empresas, el dinero como tal. Y en estos casos particulares, estos tres organismos financieros permiten, como su nombre indica, contribuir a un auxilio financiero en cada país como tal. Bueno, este es un breve y corto video que lo que trata de explicar realmente es cómo es desde el comportamiento de las finanzas a nivel global o a nivel internacional. ¿Sí? Hay empresas que tienden a expandirse
bien sea por circunstancias adversas, por la misma naturaleza o porque quieren crecer. En el caso particular en Venezuela hay un caso muy típico como es la empresa empresa Polar del Grupo Mendoza, donde ya se ha ido trasladando a otro sitio, en el caso particular preciso, pues Colombia. Entonces, para llegar a penetrar esos mercados, debieron haberse empapado en lo que eran finanzas internacionales. Cada vez que se llega a invertir o a tratar de desarrollarse en esos mercados, tiene que estar claro cuál es el comportamiento en cuanto a la parte legal, ¿sí? A la parte económica y ciertas regulaciones. Las regulaciones presentes en cada país. Bueno, espero que les haya servido este breve esbozo. Es algo que es interesante y si están ustedes si quieren profundizar más. Que estén muy bien, bendiciones para todos.